And I start the recording. Welcome everybody who is looking at this first webinar. Ay, perdón, voy a hablar en español. Bienvenidos a todos los que están viendo estos webinars que se inician hoy. Voy a empezar por presentarme. Mi nombre es Edme Domínguez, soy una profesora jubilada en Relaciones Internacionales y Género que trabajó en la Universidad de Gotemburgo, Suecia. Soy miembro de la organización GADIP, Gender and Development in Practice en Suecia, que es a su vez miembro de White Plus, una red feminista europea focalizada sobre todo en derechos económicos y que ha trabajado durante años la perspectiva de género en los tratados de libre comercio. White Plus es parte de la red europea mexicana de la sociedad civil que organiza estos seminarios webinar. Estos webinars que inician hoy, son parte de la campaña de una red europea mexicana, como dije, para frenar la revisión llamada modernización del Acuerdo Global Unión Europea-México, que ha sido vigente desde 2001 y que pretende ratificarse a corto plazo en su parte comercial, tanto por el gobierno mexicano como por el Parlamento Europeo. El Acuerdo Global Unión Europea-México se hizo vigente, como ya dije, desde 2001 y ha tenido muchas consecuencias muy negativas para México a nivel de deterioro de medio ambiente, deterioro de condiciones de trabajo y condiciones de competencia desleal por parte de las empresas europeas. ¿Por qué queremos parar esta supuesta modernización del tratado? Porque hemos detectado muchas consecuencias nefastas para la economía, la sociedad en México. Para conocer el análisis que hemos hecho de esta modernización o esta revisión del tratado, sería muy conveniente que vieran la carta que esta red ha elaborado y que ponemos en el chat. Hemos puesto ya una liga en el chat para que vean esta carta, la lean y les pedimos que la lean, la examinen y si están dispuestos que la firmen también porque seguimos recabando firmas para esta carta. Como dije anteriormente, esta es una serie de 3 webinars para dar a conocer las experiencias desde la perspectiva de las mujeres de varios grupos o sectores de la sociedad civil sobre los efectos del Acuerdo Global Unión Europea-México, que empezó desde el 2001. El primer webinar, que es el de hoy, recoge las experiencias de trabajadores de la maquila europea en el norte del país, ejemplificados en el caso de Electrolux, que yo presentaré la situación de la maquila en Tehuacán, presentada por el Centro de Derechos Humanos de Tehuacán, y las experiencias de los trabajadoras en la red de jornaleros y jornaleras agrícolas. El segundo webinar, que se hará dentro de una semana, el 13 de octubre, se enfocará a organizaciones de mujeres campesinas, indígenas, en las cuestiones de tierras, agua, minería, medio ambiente. Finalmente, el tercer webinar, una semana después, o sea, el 20 de octubre, tendrá como tema los derechos humanos, dado que todos los tratados de asociación global de la Unión Europea contienen cláusulas sobre derechos humanos y democracia, que son vinculantes y que los países firmantes tienen que respetar. Aquí hablaremos de la situación de violencia enfrentada por millones de mexicanas, de feminicidios, de tratas de personas, de desaparecidas, desplazadas, de las víctimas de la militarización en México. Y ahora pasamos a la presentación de los temas del webinar de hoy. Lo haremos con mi propia presentación sobre el caso de Electrolux en México. Y ahora paso a ser panelista para después darle la palabra a las demás compañeras que presentan los casos que ya he anunciado. Este caso, el que voy a presentar, es el de una compañía sueca, por lo tanto de la Unión Europea,
que se ha establecido en Ciudad Juárez y que tiene más de 5,000 trabajadores. Este caso es un caso paradigmático porque es un caso de un conflicto que se inició en abril de 2020 con una protesta espontánea de los trabajadores de Electrolux para protestar por la falta de equipo de seguridad eh, en el momento en que se esparcía la pandemia de COVID. Ellos reclamaban este equipo de protección de seguridad que la empresa no había planificado y no tenía de ninguna manera. Ya había trabajadores enfermos e incluso había trabajadores que habían fallecido por la pandemia y la empresa no tomaba ninguna medida. Entonces se arma una protesta espontánea y a raíz de esta protesta, la gerencia de esta empresa reacciona violentamente y despide a 100 trabajadores. Como decíamos, es una protesta espontánea porque no hay sindicato en esta empresa. Los sindicatos, como ustedes saben, en las maquilas del norte de México no existen en casos muy aislados. Y Electrolux, sin embargo, tiene un código de conducta y también ha adoptado pautas globales sobre derechos de los trabajadores, pero no respeta nada de esto, sino que corre a estos 100 trabajadores. Muchos de ellos ni siquiera habían participado en la protesta, sino que se habían asomado a ver de qué se trataba. Se les hace firmar una renuncia voluntaria y se les indemniza con un mínimo, sus propios ahorros y una mínima indemnización, rompiendo todos los códigos de trabajo, incluso de las leyes mexicanas. No es sino por una intervención de un activista sueco que alerta a los sindicatos suecos y a Industrial, una red de sindicatos que se ubica en Ginebra, Suiza. Ellos tratan de presionar a la compañía y también hay una presión mediática en Suecia sobre este caso, de manera que se logra al final que Electrolux reembolse de manera más adecuada, no totalmente en lo que les correspondía, pero de manera más adecuada a algunos de los trabajadores despedidos, porque a no todos se les notificó de este reembolso secundario, solamente a los que se enteraron y solo a algunos de ellos se les reembolsó. Pero unos 30 trabajadores de los que habían sido despedidos se fueron a pleito y de ellos solo quedaban 5 o 6 para el otoño-invierno de 2021, cuando por fin se llegó a un acuerdo con la empresa que finalmente les reembolsó todo lo que les debían, pero para esto solo quedaban 5 o 6 de estos trabajadores. Yo misma estuve involucrada como un comité de apoyo a los trabajadores y decidimos hacer un estudio a través de entrevistas de algunas de las trabajadoras despedidas de Electrolux. Y esto es lo que les estoy presentando. Hicimos 7 entrevistas que se realizaron a fines de mayo y principios de julio de 2021. Las entrevistadas han sido mujeres entre 25 y 53 años que vienen de diferentes estados del país, la mayoría con hijos pequeños, aunque algunas ya tienen hijos adultos. ¿Cuáles son las percepciones de estas trabajadoras? Primero, cuando se trata de apreciar la calidad del trabajo, de condiciones de trabajo, en general se mostraban bastante satisfechas con lo que trabajaban en Electrolux, aunque cuando ya en la entrevista se profundiza en las experiencias que han tenido, entonces salían a colisión que en realidad los sueldos no eran tan buenos y que tampoco las condiciones de trabajo eran lo que ellas esperaban. Se quejan de que se les adjudicaba muchas tareas pesadas y también de un problema muy importante de accidentes laborales que la empresa se negó a reconocer. Y por lo menos en un caso de las entrevistadas, dejó secuencias
que la incapacitaron de un brazo porque la empresa se negó a reportar este accidente laboral al Seguro Social y por lo tanto no recibió la atención médica adecuada. También estas trabajadoras nos relatan experiencias de acoso sexual, discriminación, inseguridad en los transportes de la empresa, sobre todo aquellas que trabajaban durante la noche y que tenían que regresar o muy temprano o muy tarde a sus hogares en lugares bastante alejados. La empresa tenía transportes, pero nunca los dejaban lo suficientemente cerca de sus hogares. Se presentan además despidos injustificados por causas como una situación de embarazo, y en general cuando se les pregunta sobre organizaciones laborales dicen que hay un clima de miedo tal que nadie se atreve a organizar algún tipo de sindicato. Entonces, ellas nos relatan también una experiencia muy traumática de su despido, el despido que tuvieron de Electrolux, como dije, en 2020, porque muchas de ellas lo consideran totalmente injustificado, una experiencia traumática donde las maltrataron, fue arbitrario, fue frustrante. Las despedidas de mayor edad tardaron muchos meses en volver a conseguir trabajo. Entonces, las conclusiones, muy rápidamente, les relato las conclusiones de esta experiencia, es que una empresa sueca europea como esta tiene un doble estándar en el contexto europeo, adaptada a buenos salarios, condiciones de trabajo en Europa, pero en otros países rebaja estos estándares laborales, pese a tener códigos de conducta que ha firmado y también pertenecer a acuerdos globales sobre derechos de los trabajadores, que incluyen el derecho a permitir organizaciones sindicales. Entonces, aquí hay una contradicción total y con el afán de adaptarse a condiciones como de un país como México, en donde ellos consideran que a través de la corrupción pueden dejar de cumplir leyes laborales y además pueden pagar salarios mucho más bajos, aumentando su fuente de ganancias. Bueno, esta es la presentación que yo tenía preparada sobre el caso de Electrolux, esta empresa europea. Y ahora vamos a pasar a las presentaciones de las compañeras. Yo no sé si tenemos ya a la compañera Inti acá, pero no la veo. Eh, eh, por lo tanto, creo que vamos a pasar con Margarita. Y ya está Margarita. Inti, ahí está Ah, sí, Inti. ya está Inti. ¿Estás Sí. aquí, Inti? ¿Puedes hablar? Inti, ¿puedes hablar? Hola, buenas tardes, Ah, sí, días. ok. Muy bien, ya te oímos. Entonces déjame presentarte y tienes la palabra. Bueno, tenemos a la compañera Inti Barrios Hernández de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán. Inti ha colaborado a través del teatro y radio a presentar las condiciones laborales de las costureras de la maquila de Tehuacán, Puebla. Fue migrante en Montreal y desde el teatro colaboró con el bloque de artistas del Centro de Trabajadores Migrantes de Montreal, un espacio de creación para difundir las condiciones de vida de los trabajadores migrantes a través del arte. Entonces, Inti nos va a presentar experiencias de las maquilas en Puebla, en Tehuacán, Puebla. Bienvenida, Inti. Muchas gracias, Esme, compañeras, mil disculpas, pero andamos en la precariedad también aquí de las conexiones. Pues bien, la experiencia desde Tehuacán ha sido variada, pero hay cosas que no han cambiado, sobre todo para la situación de las mujeres. Sobre todo la cuestión del acoso laboral y el acoso sexual. En los últimos días nos hemos encontrado con 3 casos de compañeras que comparten experiencias muy parecidas. Habíamos pensado que la cuestión, por ejemplo, del acoso a niñas, adolescentes, ya era algo que había como... Hoy.
Creo que perdimos el contacto con Inti. No sé si tengamos todavía el contacto con Inti. Si no, podemos pasar a Margarita por lo pronto mientras recuperamos el contacto con Inti. Bueno, Isabel Margarita Nemesio. Nemesio es maestra en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y fue coordinadora del área de migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, AC. Secretaria técnica de la Mesa Social contra la Explotación de Niñas y Niños y Adolescentes, y actualmente es integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y coordinadora del área de trabajo decente en el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública. También es integrante de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, REJA, de la que nos va a hablar hoy. Adelante, Isabel, mientras llega nuestra compañera. Gracias. Sí, muchas gracias, Edme. Buen día a todas y todos. Agradezco mucho la invitación por estar en este espacio, a María Tilano y a ti, Edme. Y bueno, prácticamente disculpen que no encienda mi cámara, pero como están viendo, tenemos problemas de conectividad. Yo en este momento me encuentro en el estado de Guerrero, en la región de la montaña, y desde ayer, bueno, llevamos días con problemas de conectividad, pero desde ayer se nos fue la señal, entonces está muy inestable y prefiero, ya más adelante encenderé la cámara, ahorita desde el celular. Y bueno, aprovechando el tiempo y compartirles justo en el tema de este primer bloque del seminario, que está sobre todo en el abordaje para hablar sobre mujeres trabajadoras en industrias y campo. Yo lo que les comparto como en estos minutos, justo desde el trabajo que hacemos en mi organización, desde la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, a la cual también pertenecemos, pues es el acompañamiento que brindamos a las personas, básicamente personas jornaleras y sus familias, que migran de manera interna, pero que también hay población jornalera que es local o que vive en la zona, sobre todo donde hay presencia de la agroindustria. Básicamente hablo del sector agrícola, donde estas familias se emplean como trabajadores y trabajadoras agrícolas, en su mayoría de contextos rurales. Es un tema, pues que digamos que no ha sido parte o prioridad dentro de la agenda pública en nuestro contexto acá en México, pero mucho menos, a pesar, digo, y lo retomo ahorita como todo lo que a nivel global significó hablar de trabajadoras y trabajadores agrícolas como población esencial que nunca paró, y debieran de ver o sabrán cómo estos spots o todo esto que estuvo saliendo, ¿no? Y que con mucho orgullo se menciona diciendo que los alimentos que tenemos en nuestra casa llegaron justo por las manos de hombres y mujeres en este tipo de actividades. Sin embargo, pues digamos como en una lectura general, siempre han sido esenciales, aún antes de la pandemia, y pues ahora más después de estos contextos de 2 años donde resignificó mucho las condiciones de trabajo y de vida en las que se encuentran. Particularmente si es complejo para la población por las condiciones precarias en las que laboran, para las mujeres en contextos de movilidad o estar como trabajadoras asalariadas en el sector agrícola en México, pero no es la excepción, ¿no? Hemos conocido de otras experiencias a nivel global que hablamos como del mismo espejo, ¿no? De la misma realidad, y sobre todo porque es una población en el contexto mexicano concretamente, tiene que cubrir este perfil, ¿no? De mano de obra barata, que tiene que ser originaria de contextos rurales, indígenas principalmente, muchos de ellos sí con características de que tienen tierra propia, pero no necesariamente. El que sean de comunidades indígenas favorece mucho que las condiciones de precarización laboral se agudicen porque no hay contratos. Acá te hablan mucho de contratos, pero son contratos verbales, apalabrados. Entonces, prácticamente todos los beneficios que te pueda dar sobre tus derechos laborales, pues prácticamente son de palabra. Cuánto te van a pagar, si les van a dar estancia infantil,
Y el otro gran problema es que tampoco tenemos un registro que nos diga cuánta población realmente hay en México de trabajadoras y trabajadores agrícolas y que nos pueda decir cuántos de ellos son de comunidades indígenas, cuáles son las situaciones de lectoescritura que persisten en las comunidades, de acceso a vulnerabilidad de derechos, de índices de marginación, índices bajos de desarrollo humano, en fin, como todos estos factores estructurales que llevan de manera forzada, obligada o no obligada, a que la migración se vuelva una alternativa y más si implica que tengas que trabajar en actividades agrícolas en este tipo de mercado. Acá los datos que tenemos, y eso como a lo mejor haciendo estimaciones, son de un informe que presentó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en 2020 y estima que son alrededor de 2.330.305 personas dedicados en este tipo de actividad. Estima que alrededor del 87% de esta cifra que les mencioné son hombres y dice que alrededor del 12.7% son mujeres. Podremos decir que es un número bajo, pero por lo mismo, insisto, es un subregistro. No hay datos actualizados desde 2009 que se levantó la única encuesta en el país para saber cuántas personas jornaleras hay realmente en el contexto mexicano. Estos datos que les digo toman diferentes encuestas que se aplican aquí y nos da esa estimación. Estos mismos datos oficiales dicen que si sumamos a esta cantidad de trabajadores al resto de sus familias, son entre 8 y 8.5 millones de personas jornaleras que están insertos en este tipo de actividad. Y eso agudiza las condiciones como cubren un perfil específico como el que les decía, pues agudiza una precarización que inicia desde el momento en que son contratados en sus comunidades de origen, o sea, estos procesos de reclutamiento, de enganche, y digo entre comillas contratación, por lo mismo que les decía que no son contratos formales. Sí te hablan de contratos, pero son a veces papeles que firman, pero que son de la empresa, pero donde no queda claro qué es obligación y responsabilidad a veces de la empresa, porque aparecen más obligaciones del trabajador o trabajadora que en sí lo que tendría que contener un contrato formal de trabajo. Y esto agudiza sus condiciones estructurales en sus lugares de origen, así sea población local que vive cercano a los campos agrícolas, como aquellas poblaciones que tienen que emigrar. Si a estas condiciones laborales se le suman las de vida cuando ya están en los campos agrícolas, pues se agudizan mucho, sobre todo para una población que habla un idioma originario, que tiene que adaptarse a hablar el español para poder articular alguna forma de verbalizar, si no con el patrón, con alguien de la empresa. Pero si eso no lleva a que se entienda bien cuáles son sus otros derechos o acceso a garantía de derechos, pues prácticamente están sujetos a un sinfín ¿cómo se llama?, de situaciones que los vulneran. Aquí les comparto unos datos nada más como para ¿cómo se llama?, subrayar los datos de precarización en las que se encuentran, particularmente las mujeres. Por ejemplo, hemos ubicado que algunas fuentes dicen que el 93% de las mujeres jornaleras no carecen de contrato por las condiciones que ya les mencionaba. El 90% carece de acceso a la salud por parte del patrón. O sea, ya no es solamente el tema de la atención médica, que es muy diferente si tú tienes acceso a tu derecho a la salud, porque hablamos de que te están dando la garantía de contar con seguridad social que te va a dar por lo menos la posibilidad de pensar en si te puedes pensionar o no al término de tu trabajo eventual o temporal, o que cuando sufras un accidente o una trabajadora muera en el campo agrícola va a contar con una indemnización su familia y otro tipo de garantías. Eso es inexistente porque no lo hay, ¿no? O sea, simplemente es colocar un módulo o que la familia tenga que cubrir por su cuenta los gastos. El 8% dice que no cuenta con ningún tipo de prestación como estas que les decía, seguridad social, pero pues está el otro, ¿no? Si les brindan estancias infantiles donde puedan quedarse sus niñas y sus niños, porque migran, se van por 6, 8 meses, y hay familias que duran hasta 1 año, 5 años rotándose en diferentes campos agrícolas de diferentes estados que tienen actividad agrícola en México. Entonces hace que imposibilite su regreso, por lo menos repentino, a sus comunidades de origen.
básicamente pues dependen de un trabajo que es a destajo, que está sujeto, sí, a una jornada de 8 horas. Sin embargo, ese es el otro tema. Hemos encontrado en campos donde mujeres jornaleras laboran hasta 10, 13 horas, porque como es un trabajo por rendimiento, y al decir a destajo, pues es decir que ellas tienen que recolectar cierta cantidad de producto para que puedan llenar los trailers o el tipo de ¿cómo se llama? De unidad que se va a emplear para transportar el producto que estén utilizando. Si ese tráiler se llenó a las 7, 8 de la noche, su jornada acabó. Ella empezó a las 7, pero en realidad se levantó a las 3, 4 de la mañana porque se para a hacer lunch, se prepara para llevar a los niños a la guardería o se prepara a hacer el sinfín de actividades para después montarse en el autobús o en su camioneta que las van a llevar al campo. Entonces, prácticamente sus jornadas son por demás de las que establece la ley del trabajo. Y lo otro que cabe como destacar y que no es exclusivo de México, pero es el modelo que impera en este tipo de actividad, es un modelo de explotación intensiva, esto que les decía, ¿no? Yo digo que la contrato para que labore 8 horas, pero como tiene que estar rindiendo y le dicen, si te quieres ganar 100 pesos extra, pues si juntas 35 botes de chile, puedes juntar 40 y con eso te llevas 100 pesos más. Entonces ya al día estás sacando 250 pesos. Pues a la trabajadora le va a convencer. Y entonces en lugar de cortar 35 botes de chile o de los otros productos, pues va a tener que juntar más porque sabe que puede llevarse 100 pesos extras que le hacen ver como que es bueno. Es un trabajo, por eso digo, a destajo, intensivo, pero basado en un tipo de actividad que se pasa de la explotación a condiciones de esclavitud y hasta condiciones de trata laboral, ¿no? ¿Y cuánto tiempo me queda, Edme, para no extenderme demasiado y nada más irme a lo puntual? 5 minutos. Muy bien, gracias, Edme. Y lo otro va muy de la mano justo por esta forma en que les plantean el tipo de actividad que van a hacer, que está sujeta a buenas ganancias, ¿no? Salarios que no perciben en sus lugares de origen o de donde son y que acá donde en los campos agrícolas sí lo van a percibir. Sin embargo, estos salarios no compensan realmente el uso de la fuerza del trabajo, porque es un trabajo que está abaratado por un mercado que coloca a las mujeres asalariadas junto con los demás integrantes de su familia a que no tengan la posibilidad o la alternativa de aspirar o de acceder a mejores posibilidades laborales. Es decir, si tú estás contratada para ser cortadora, hay la posibilidad, si sabes leer y escribir, pero además le hablas en idioma a la cuadrilla de trabajadores para que te entiendan mejor, pues la escala que te voy a dar en la estructura de trabajo en el campo es que seas apuntadora, o sea, la que lleva el registro en el campo a ver cuántos botes van cortando y les van dando ficha. Es lo más. No pueden acceder a si trabajan en el empaque, si pueden tener un puesto administrativo. Ayer, por ejemplo, platicaba con un compañero de un pueblo originario nahua que la empresa lo está llevando porque tiene casi menos de un mes que se expandió en el estado de Michoacán. Y cuando me describí el tipo de actividad que él está haciendo es la de un técnico agrónomo, pero él sigue siendo para el patrón un jornalero agrícola, jefe de cuadrilla o mayordomo. Un mayordomo es como este término cultural que a veces se les da en las fiestas patronales acá en las comunidades indígenas o rurales, pero acá tiene como esta tesitura más social, ¿no? Es el responsable de la cuadrilla de trabajadores. Entonces dice, sí me pagan bien, digo, pero no te están reconociendo el trabajo que hace un ingeniero o un supervisor o un técnico. Tú haces su chamba, a ti te mandan acá por el mismo salario. ¿No? O sea, cuando te lo describen así, dices, pues efectivamente tu salario no está compensando y aunque te ponen mayores responsabilidades, no le están reconociendo efectivamente como el papel que ellas y ellos representan. Entonces, al final el tema de ser migrantes, indígenas, madres solteras, que no cuenten con una red familiar de apoyo, que hablen un idioma, pues todos son como situaciones que hace que se agudice. Y como para ir cerrando, algo que me gustaría como retomar en esta última intervención es el tema de la maternidad y la lactancia con las características que yo les describía de este trabajo. Significa que si son mamás o están embarazadas o están lactando o amamantando a un bebé,
pues los riesgos son mucho mayores, ya no solamente sí por las condiciones en que desarrollan el trabajo, por los derechos que son violentados y no garantizados, pero también estos riesgos que no se quieren ver y reconocer, el contacto con productos o materiales tóxicos que están expuestas a temperaturas extremas porque laboran bajo el sol o en invernaderos, el daño a su corporeidad, y ahí le podemos ir sumando. Pero si las mujeres jornaleras, que son jefas de familia y que trabajan sola, todavía estos riesgos, así como la maternidad y la crianza, la enfrentan todavía solas, o sea, solas al final, porque no hay una red ni en lo laboral, ni en lo familiar, ni en lo comunitario que pueda garantizar eso. Entonces, simplemente es como decir que el tema de cuidados, el tema laboral, la situación, si son indígenas, si son, ¿cómo se llama? Trabajadores que no están en la posibilidad de defender derechos, pues entonces es como una combinación con la explotación laboral, situación que agudiza la pobreza, la marginación en la que ya se enfrentan, y el tema de eso hace que sea un trabajo invisibilizado y fomenta justamente la precarización laboral. Y lo que hace es que persista una desigualdad de género en el trabajo agrícola, y esta desigualdad se potencia con las desigualdades raciales, étnicas, la edad, si son migrantes, en fin, ¿no? Le podemos agregar a la lista. Y al final, pues viene siendo lo de siempre, ¿no? Las trabajadoras agrícolas, o como decimos, mujeres jornaleras, o las familias jornaleras, o las personas jornaleras, tienen que generar, como lo han venido haciendo históricamente, sus propias estratégicas que pueda compensar esos vacíos institucionales, que le haga frente a las desigualdades que enfrentan, y así como la violación de sus derechos. Entonces, hay como muchísimas responsabilidades que no se atacan por parte de los gobiernos, que no lo colocan como una prioridad en el tema de las agendas de gobierno, y por eso pues la política pública siempre es asistencial, sin un enfoque de derechos, y mucho menos transversal con la perspectiva de género, derechos de infancia, multicultural, en fin, ¿no? Yo lo dejo por ahí, agradezco muchísimo el espacio y estamos después, posteriormente, para el espacio de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, Margarita. Ahora sí le pasamos de nuevo la palabra a Inti Barrios Hernández. Esperemos que funcione su conexión. Inti, adelante. Muchas gracias, Edme. Bueno, pues desde la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán se acompaña a obreras y obreros de la maquila en Tehuacán. Se habla de aproximadamente 18,000 mujeres trabajando en la maquila. Cuando uno ve Tehuacán, se imagina a esa ciudad azul cargada por las manos de las mujeres, por los cuerpos, porque, pues, como lo decía Margarita, anteriormente todo recae sobre el cuerpo de las mujeres. Lo que podíamos ver, por ejemplo, en Tehuacán es cómo hay una suma de violencias que se parece mucho a la del campo, es decir, tanto fábrica como campo, podríamos decir, para traducir un poco lo que le dicen en inglés del sweatshop, se vuelven fábricas del sudor, ¿no? Donde las mujeres y su cuerpo está ahí, pues manteniendo a este sistema, pues capitalista, ¿no? Y en el caso concreto de Tehuacán, por ejemplo, podemos ver que la pandemia fue algo que precarizó mucho más las condiciones de las mujeres. Una de las compañeras con la que estuvimos colaborando recientemente, Luz Jacobe, nos platicó cómo en una fábrica que es Mazara, que es una de las más grandes, las mujeres, por ejemplo, que tenían algún problema de tiroides o sobrepeso o alguna condición médica, cómo la propia empresa tomó como pretexto la pandemia para aprovechar para correrlas usando estrategias pues muy nefastas, ¿no? Una fue decirles que las mandaban a descansar con 200 pesos, ¿no? Aparte vendiéndoles la idea de que era generosidad. Esto es muy generoso, tú no te vas a venir a arriesgar aquí a la maquila, el trabajo también pues ha disminuido y te vamos a dar 200 pesos. Y bueno, eso lo fueron manteniendo por varias semanas, meses, y después ya cuando llega el momento en que se tenían que reincorporar o que ellas pidieron reincorporarse,
pues sí, ya te reincorporamos, pero sabes que ya no puedes reincorporarte a donde estabas trabajando antes. Ahora te voy a mover a Mazara, a Jalpan, que aunque es cerca de Tehuacán, pues implica más costo en transporte, en comida, que si tienen hijos, pues ya no es lo mismo haberse organizado en una maquila que tú ya tenías hecho tu horario o tu rutina, a cambiar a otra. Y entonces de esa manera sabían que muchas mujeres como Luz iban a ser pues prácticamente despedidas, ¿no? De una manera sin prestaciones ni nada. Luz sí peleó por su liquidación y la logró, pero fue una cosa terrible. Ahí, por ejemplo, recurrimos al apoyo de la red de solidaridad de la maquila para ver presión a través de las marcas, porque la cuestión era, bueno, ya se van, y así como Luz se fueron un montón de hombres y mujeres, pero la mayoría eran mujeres y casi todas con un problema de salud. Aprovechó la empresa para deshacerse de ellas. Por otro lado, la misma Luz nos platicó en últimos días cómo en otra empresa, la que entró de planchado de camisas, porque ella como que se mueve, eh, hay pues la costura, el planchado, la lavandería, en fin, como diferentes áreas. Ahí volvió a ver como esto del acoso a niñas, otra vez la presencia de niños y niñas, de personas menores de 18 años. Entonces son prácticas que se repiten. Ya Tehuacán lleva muchos años con la maquila y ya en algún momento fue la capital mundial de los blue jeans. Ahora somos la capital pues de la tortilla azul, pero es azul porque todas las aguas azules se descargan en las milpas de San Diego, que es ahí donde están pues los principales cultivos. Y entonces diario lo que se ven son descargas azules, espumosas, malolientes. Esas mismas aguas azules, pero en la forma de sus lodos, han sido aventadas a un basurero que no es clandestino, que fue en algún momento regulado, pero sin normas, y ahí se avientan las aguas y coincidentemente, y no tan coincidentemente, mejor dicho, pues la mayoría de las personas, sobre todo las mujeres que fueron las que detectaron esto, de Santa María Cuapan, que es donde está el basurero, son obreras de maquila, muchas, y las otras son trabajadoras de la tortilla, hacen tortillas y venden tacos. Entonces las mujeres han sido muy afectadas por esta cuestión de todo el impacto ambiental. Entonces una vez vemos más cómo todo el impacto recae en gran parte sobre todas y todas, pero mucho sobre el cuerpo de las mujeres. Este caso de las maquilas ya había pasado con el tren de Valsequillo, donde también ahí pasan las aguas, nada más que ahora está oculto. Y ahí hubo muchos casos de niños con leucemia. Fueron también las mamás, eso fue hace más de 10 años, fueron las mamás que empezaron a denunciar esto. Actualmente las mujeres y los hombres ganan aproximadamente 4,300 al mes, pero pues eso no alcanza para la renta ni para todo lo que hay que hacer. La mayoría está instalada, se han instalado un montón de colonias irregulares, sin buenos servicios de agua potable, ni drenaje, ni luz, ni alcantarillado, en las afueras de la ciudad. Entonces, curiosamente, todo este sector que está siendo oprimido, pues también a la vez está generando la riqueza para las personas que rentan casas, que rentan apartamentos. Detectamos también con la compañera Angélica, otra obrera de una maquila, nos platicaba cómo pues está ofrecido por los propios empleadores en algunas maquilas ese sistema de ven, porque también estamos hablando aquí de muchas mujeres migrantes de comunidades indígenas. Ven aquí y aquí ya tienes tu cuarto instalado, juntito, nosotros también te lo rentamos, entonces también tú llegas ya con las mujeres ya llegan con deudas, que adquieren para irse a instalar a ese lugar, que aparte el que va a ganar pues son los propios de las maquilas, les ofrecen incluso el paquete de comida. Entonces también es como una especie de negocio al interior de algunas maquilas. Muchas mujeres, pues como lo vemos, fueron pues más afectadas con esta condición de pandemia. En Tehuacán se empezaron a coser también todo lo que es los cubrebocas, ¿no? Entonces
por un lado, con la pandemia te hacen un lado, te dan estos 200 pesos, pero por otro lado, mucha necesidad de que las mujeres entraran a coser cubrebocas. Está el caso de Magda, que ella pues se llevaba por paquetes para hacer a su casa. Algunas empezaron a reunir y a gremiar en estos tiempos de pandemia, porque con 200 pesos, 300 no iban a mantenerse, ni mucho menos a sus hijos. Hay muchas madres solteras. Entonces se agremiaron para hacer colchitas, otro tipo de cosas, los cubrebocas, y pues en medio de esto, pues toda la precariedad ahí en Tehuacán. Entre las notas que se difunden en periódicos y también lo que hemos visto, pues el acoso es algo continuo, ya lo decía con las jóvenes, con las niñas. En una nota periodística en uno de Tehuacán hablan de que al menos 3 de cada 10 mujeres están siendo acosadas, pero realmente absolutamente con todas las que hablamos, te cuentan alguna situación de acoso, de hostigamiento, y mucho también viene, por ejemplo, en el caso de Susana, otra compañera, con la que hemos trabajado recientemente. Ella es migrante de Veracruz. Ella, pues el sindicato de la patronal, también cuando son despedidas, el tipo del sindicato también aprovecha como para hostigar también sexualmente, ¿no? No solo fueron hostigadas adentro de la maquila, sino que ya salen y esa estructura extiende su mano cuando ellas están peleando por su liquidación justa. Se encuentran al del sindicato que les dice, no, mira, no vayas a la Junta de Conciliación o a los nuevos centros de arbitraje, sino más bien pues acepta tal cantidad y mira, yo te voy a ayudar para que te den tu caja de ahorros, cuando la caja de ahorros de por sí les corresponde lo que ahorraron, ¿no? Entonces, ese señor aparece en montones de casos, y con casos de hostigamiento sexual a obreras, tanto cuando están trabajando como cuando están adentro. Actualmente, con todos los cambios en la reforma laboral, pues se abren como algunas ventanas, como para que puedan tener representación en los sindicatos, pero pues todo está como muy a oscuras. Estuvimos en una de las fábricas más grandes, que es PL, y ahí, pues, por ejemplo, nos decían muchas compañeras cómo les explicaron que iba a haber votación, pero ya, pues casi no les explicaron, que muchas conocieron su contrato colectivo hasta 2 días antes de esa votación. No hemos encontrado que esté ya publicada dicha votación, y volvió a salir el tema de cómo el tipo de la patronal se apareció para coaccionar, ¿no? Todos aquellos que hayan recibido el volante sobre la votación, las vamos a despedir, y pues no es posible, ¿no? Entonces, pues es también como, pues yo veo a la maquila como una suma de violencias que impactan a las mujeres, ¿no? En su salud física, mental, la económica, y cómo esa maquila, ese trabajo que hacen ellas, pues sigue sosteniendo pues la vida de sus hijos, pero pues también la vida de este sistema. No sé cuánto tiempo quede para ver acá. Te quedan 5 minutos. Ok, gracias, Edmé. Entonces, bueno, vemos como toda esta repetición de violencias. También hay muchas, por ejemplo, les nombré al principio que se nombran 18,000 mujeres trabajando en las maquilas, pero pues estamos hablando de las que están registradas, pero Tehuacán está lleno de talleres de confección caseros, muchos son caseros, son de familias. Entonces si tú te acercas, por ejemplo, al pueblo de Santa María Cuapan o cualquier otro, lo que ves son pues la mamá, la nieta, la hija, la nuera y la otra niñita. Las niñas, por ejemplo, quitando lo que son están haciendo como los últimos trabajos manuales, que son quitar las pelusas o poner los botones, como cosas de acabado.
antes de que sea procesada la maquila, y son talleres familiares. Entonces, pero nuevamente siempre ves el rostro femenino ahí, y también por otro lado, las que están alimentando a las propias mujeres, pues son las mujeres, por ejemplo, de la comunidad de Cuapan, que son las que hacen las tortillas, los tacos, en fin, que son la comida como más accesible a las trabajadoras de la maquila, porque pues una comida en una fonda, si ya sale, pues es muy cara. O si no, como decía Margarita, se tienen que levantar muy temprano y poder lograr como tener su lonche para la comida, ¿no? La otra cosa es, pues sigue toda esta cuestión de horas extras sin pago, jornadas de 8 horas que terminan siendo 12. Por otro lado, por ejemplo, a todos en Tehuacán nos pusieron, ya estaba el DAP, después hubo toda una discusión. El DAP es este impuesto de alumbrado público y está regulado para todos en Tehuacán por igual. Y nosotros eso argumentaban las mujeres trabajadoras que cómo ellas van a pagar lo mismo que paga, por ejemplo, una persona que tiene un caserón de una cuadra completa, pero pues las mujeres están pagando ese impuesto también, o sea que pues mantienen la economía de Tehuacán, pero están siendo pues todo el tiempo precarizadas, explotadas, violentadas y al mismo tiempo, como decía Margarita, invisibilizadas, ¿no? Están ahí en Tehuacán, todas las vemos, pero es como lo que se quiere ocultar y nombrar. Lo que se quiere ver es el lindo pantalón en el aparador, pero no las historias que están detrás de todos estos pantalones y faldas, y muchas de ellas también ropa industrial de muy alta confección. Bueno, yo ahí creo que es mi tiempo. Yo ahí finalizo. Muchas gracias, Cinti. Gracias, María. Bueno, hemos pasado ya las presentaciones de estas tres participantes y antes de dar la palabra al público, que yo creo que puede tener varios comentarios o preguntas, y aquí quiero hacer la aclaración de que no tenemos solamente el chat donde pueden escribir sus preguntas. No tenemos la función de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, si tienen preguntas, si tienen dudas, etcétera, escríbanlas en el chat y para que las panelistas puedan contestar a las preguntas. Pero mientras se formulan estas preguntas, yo quería hacer algunas reflexiones precisamente de las presentaciones de Margarita y de Inti en torno a las condiciones de trabajo y todo esto. Yo creo que aquí vemos, o sea, indicios claros de lo que es la precarización ligada a la globalización, porque muchas de estas empresas, aunque sean, digamos, en el primer nivel de capital mexicano, pueden o están ligadas naturalmente a capital extranjero. En el caso que yo relaté, en el caso de Electrolux es muy claro esta vinculación a capital europeo. En este webinar estamos enfocándonos sobre todo a la Unión Europea, pero claro que es el mismo modelo de explotación que vemos en capital extranjero, puede ser de la Unión Europea, de Estados Unidos o de Europa, ¿no? De Europa o de Asia, quería decir. Ahora bien, una de las notas que yo estoy tomando sobre estas presentaciones, vemos tendencias comunes, ¿no? Primero, de maquilas y agroindustria. Como dije, en el último nivel están ligadas a capital extranjero, aunque en lo particular sean empresas familiares o capital nacional, pero finalmente muchos de estos productos salen al exterior. Segundo, condiciones de trabajo, salarios que van a la baja, precariedad total, como Inti decía, suma de violencias, y que se agudiza a raíz de la pandemia, con más deterioro de las condiciones.
Se trata de mujeres muchas veces madres solteras y esto es yo creo que es un punto común tanto a la agroindustria como a las maquilas en el norte o en el centro del país y a su vez condiciones de deterioro ambiental que van a tener efectos en la vida, en el trabajo y en el sustento de estas mujeres. También quisiera hacer ya antes de, como digo, pasar la palabra al público, hacerles una pregunta tanto a Margarita como a Inti. En las observaciones que ustedes han hecho, ¿tienen en mente algún tipo de empresa extranjera que puedan identificar? Es una pregunta para ustedes, Inti o Margarita. Sí, Margarita. Sí. No, adelante, Inti. Bueno, ahorita se me van las marcas, pero están muchas marcas de Estados Unidos y de Canadá, por eso buscamos a la red de solidaridad de la maquila, porque identificamos una de las marcas que estaba en la fábrica de Mazara. Ahorita se me va el nombre, ¡ay! Pero hacen ropa para ingenieros que trabajan obviamente tanto en Europa como en Estados Unidos como en otros lados, para que no se incendie su ropa. Ahorita la busco y se las ubico, pero todo el basurero está lleno de etiquetas de marcas, desde Levi's, Calvin, Dockers, en fin, pero muchas son extranjeras. En Tehuacán se confecciona mucho para Estados Unidos y después para Canadá, pero son marcas que se distribuyen en todo el mundo. Muy bien, Margarita. Sí, pues para el tema de la agroindustria, es que acá más bien las empresas, en su mayoría, sobre todo las que están ubicadas en el noroeste, geográficamente hablando acá en territorio mexicano, son empresas transnacionales que exportan productos. Y también hay como empresas pequeñas, entonces como que es muy diverso la razón social. Sin embargo, sí hemos visto que mucho de este mercado sí va con intermediarios o como un mercado que son los supermercados donde acudimos para comprar productos. Acá en México, pues desde Chedraui, Soriana, Walmart, y de ahí le siguen como todas las otras cadenas. Digamos que es un supermercado dentro de la cadena de producción, que son donde se distribuyen estos productos a la par de las distintas empresas agrícolas que hay en el contexto mexicano, pero que cada una tiene pues razones sociales distintas, ¿no? Y que a veces cambian dependiendo como de la situación de la empresa. Ustedes hablaban de empresas, bueno, de empresas estadounidenses y canadienses. ¿No han identificado empresas europeas? No, yo por Bueno, ahora no, pero sí marca, ahorita la estoy buscando porque se me fue el nombre, que sí se distribuyen en Europa, que son estas de los materiales para que no se quemen, que son para alta ingeniería, para ingenieros. De hecho, una marca tiene, ahí le ponen como un mote de Tesla, algo así. Ah, ok. sí, para la agroindustria, digamos que no propiamente, aunque sí sabemos que las líneas de comercialización están destinadas a Asia y Europa. Una de las que ha sido identificada por investigaciones de la academia tiene que ver con los frutos rojos, la fresa, particularmente es la cosecha de la fresa, frutos rojos. Entonces, por ejemplo, en el contexto de Estados Unidos y en México, hay empresas como Berrimex, que es una de las que suenan, pero que tienen como filiales o por lo menos alguna línea de comercialización en España concretamente, pero también en otras zonas. Pero en España, por ejemplo, sí hay relaciones con la producción de la fresa, ¿no? Entonces es como cíclico, se va abriendo como los ciclos agrícolas que permite que no falte el producto, ¿no? Entonces, pero con nombres distintos. Y seguramente así operan otras, ¿no? Por lo menos aquellas de una distribución transnacional. Sí, tenemos un comentario, pregunta aquí.
Dice, la situación de las trabajadoras de maquilas y la agroindustria es algo que preocupa a las organizaciones sociales de mujeres y es parte de la agenda de las mujeres indígenas. Si pudieran ampliar algo sobre esto, me imagino que es sobre trabajadoras de origen indígena. ¿Alguna de las dos, Inti o Margarita? Pues A ver, sí, a ver, Inti. Perdón. Bueno, en Tehuacán la mayoría de trabajadoras de la maquila son de origen indígena. Es una migración muy fuerte de la zona náhuatl, también de la Mazateca. De hecho, los empleadores eso dicen que no, aquí no hay indígenas, pero adentro de todas las maquilas se está oyendo el náhuatl. O sea, es algo muy común que esté ahí. Y también pues está como toda esta, en concreto de la comisión hay un libro que se llama de la comisión, del calzón de manta a los blue jeans, que habla pues de esta migración de mujeres y hombres indígenas y también de cómo la maquila ha tenido que ver para romper mucho de los lazos sociales comunitarios y también para que se pierda la lengua, ¿no? Porque sigue habiendo mucha discriminación y mucho racismo en esa cabecera que es Tehuacán, pero pese a eso, pues ahí está, ¿no? O sea, tú vas a los talleres y se está hablando mucho en náhuatl, ¿no? Pero también generaciones más jóvenes ya no quieren mucho hablarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay compañeras de Altepeji, donde tú vas a ir al Tepeji a una fiesta con ellas y pues la abuela está con la trenza y hablando náhuatl, retomando cosas de su tradición, la hija ya está en otro rollo y ya las jovencitas ya quieren como brincar de ese mundo. La maquila pues vende también otras expectativas de vida, ¿no? La idea también de que yo salgo, compro aquí mi ropa, porque te van a vender ropa ya la salida de la maquila, voy a los bailes, o sea, también ahí hay como toda una cuestión cultural, identitaria, pues, para analizar y reflexionar. Muchas gracias, Inti. María, Margarita. Sí, Edme, pues acá justo el perfil idóneo para este sector, no recuerdo ahorita el porcentaje que se estima dentro de los datos oficiales, cuánta población indígena, particularmente mujeres, son, ¿no? Las que son parte de la cifra que yo les mencionaba al inicio. Sin embargo, es la más amplia, o sea, las mujeres para el sector agrícola que se incorporan, en su mayoría son de zonas indígenas. Eso también es complejo en términos de la relación laboral que ellas puedan establecer. Una, porque pues por lo general el que va al frente de las cuadrillas de trabajadores o aún como familia, si es que migran, pues es el varón, ¿no? Y no es porque a veces esté como en un tema así de que impere, que tiene que ser, sino porque él dentro de todo el tema de violación de derechos, quienes en algún momento tuvieron acceso o por lo menos la posibilidad de aprender el español, es justo el varón. Y el varón es al que pues se le pone como en la primera línea para que sea el que establezca la relación laboral, pero también ya dentro de la estructura los patrones prefieren entablar justo esta relación con los hombres y no con las mujeres, a pesar de que pues poco a poco ha habido mujeres indígenas que se han tratado de insertar como contratistas o como mayordomas, pero en general, si ellas no saben hablar el español, si tienen dificultades de lectoescritura, eso posibilita mucho su vulnerabilidad en los campos agrícolas. Y es ideal, ¿no? Justo porque pues permite eso, ¿no? Que puedan trabajar embarazadas. En los campos es muy, muy común. O acá, por ejemplo, ahorita que empieza el ciclo migratorio acá en la región de la montaña en Guerrero, tú ves a las familias que llegan aquí a Tlapa y en los grupos pueden ir 3, 5 mujeres embarazadas, 3, 5 meses, ¿no? Ayer en un grupo iba una que tiene 5 meses de embarazo
va al estado de Sinaloa y en 4 meses va a estar naciendo su bebé. Esos 4 meses ella va a estar trabajando en el campo agrícola sin ningún tipo de derecho o beneficio, o por lo menos apalabrado. No sabemos si en lo concreto, cuando nazca ese bebé, sus condiciones van a ser seguras. Entonces, por eso hablamos como que de esta situación para ellas es muy complicado y difícilmente pueden llevar como procesos organizativos. Aquí lo lamentable es que aunque hay instancias gubernamentales que tienen dentro de su trabajo, digamos, dentro de sus objetivos, el acompañamiento a población indígena en el contexto mexicano, pues no dejan de ser programas que no acompañan realmente, ¿no? O sea, están hechas desde el escritorio. Aquí lo que falta es que se conozca la realidad y más si hablamos de mujeres indígenas en términos de las condiciones que ellas enfrentan en los campos. Entonces, es un vacío también institucional que no favorece las mejores condiciones justas en las que ellas se pudieran encontrar. Entonces, aunque hay planes y los han expuesto y dicen que eso es para garantizar que sus derechos no se vean vulnerados, pues si yo entro a un campo o como ahorita que me encuentro acá, lo que ellas te platican, un ejemplo simple y con esto cierro, ya ven que hay como estos, bueno, acá les llamamos estacones, que son como unos troncos no muy gruesos, pero que te caben en el brazo, que se van clavando a lo largo de los surcos dependiendo del tipo de producto. Ellos, algunos siembran, pues sirve para el jitomate u otros. Es muy pesado y sobre todo cuando la tierra está ya muy húmeda o lodosa, porque si es por goteo, el estacón pues lo meten a casi un poco más de 1 metro de profundidad. Esa es una actividad que ellas dicen que no es que no la puedan hacer, pero es muy pesado porque el estacón se entierra más en lo profundo y cuesta mucho trabajo que ellas lo puedan sacar. Además, ellas tienen que arrastrarlo, escarbar, meterlo y cuando ya no se utilizan, ellas tienen que sacarlo. Los mismos compañeros han identificado que es una actividad muy, o sea, peligrosa por la forma en que se tiene que sacar el estacón y que las pone en riesgo, ¿no? Pero eso, por ejemplo, no se ve, no se cala. Entonces tú hablas de derecho laboral y dices, pues sí, tienes derecho a que te paguen mejor, pero la compañera te dice, es que para mí el detalle está desde que acarreo este tronco y lo tengo que enterrar y volver a sacar. Un plan de trabajo no te va a servir si no puedes ver estas situaciones tan minuciosas que hay en el trabajo del día a día. Y muchas de esas actividades son realizadas por compañeras que ante el temor de perder su trabajo o que ya han sido amenazadas, terminan haciéndolo, ¿no? Y eso sí impera como no tienen idea en el tema de la agroindustria. Gracias, Margarita. Bueno, todavía no nos llegan preguntas que yo no puedo ver en el chat. Acuérdense que también puede haber, pueden reaccionar subiendo la mano. Si alguno de los oyentes quiere hacerlo para formular alguna pregunta, y le podríamos dar la palabra. Pero en las presentaciones que ustedes ¿tienen algo más que quieran agregar que haya sido posible por lapso de tiempo? Margarita. Se cortó, Edme, no alcancé a escuchar lo último. Sí, que si ustedes quieren agregar algo que se les haya quedado en el tintero, que no hayan podido exponer por lo corto de la presentación, si quieren agregarlo ahora. Tú puedes empezar, Margarita. Sí, gracias, Edme. No, pues ya lo decía, el tema es complicado y complejo y decía yo que al final pues pasó a ser como algo que se quiso colocar desde los gobiernos por mencionar que los trabajadores y trabajadoras en el sector de la agroindustria son esenciales. Sin embargo, eso pues es como un discurso, ¿no? Al final, si lo vemos con el tema que nos invitó ahora en el seminario, que es hablar sobre el Tratado de Libre Comercio, pues particularmente en la experiencia de México que tiene con Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio, aunque tiene un capítulo laboral que contempla
ir, ¿cómo se llama?, garantizando mejores condiciones para que el trabajo forzoso o el trabajo infantil se vayan acabando o se radique en el campo, es complicado, Edme. Es complicado que pienses primero en la erradicación si no estás generando políticas públicas integrales. Y cuando son integrales, tienen que partir de la escucha de lo que piensan las infancias, las familias jornaleras o concretamente las mujeres. Un tratado de libre comercio no puede responder solamente a números o estadísticas o decir que eso se va a erradicar o acabar. Atraviesa por muchas otras cuestiones. La explotación en el campo ha sido histórica y que a lo mejor ahora no traigan cadenas en los pies o que no existe un capataz que les está con el látigo azotando en la espalda, no significa que ahora ese capataz tal vez sea un supervisor que anda en cuatrimoto y no necesita el látigo porque les está checando con el reloj, ¿no? O el de si no me trabajas, no se te va a pagar esa hora de trabajo. El látigo ahora es verbal. Entonces es una explotación disfrazada ahora de otro tipo de esclavitud, como maquillada, ¿no? Entonces, no es como casarnos con este discurso que nos lo colocaron esencial. Hay que revisar profundamente y entrar en la discusión y en el debate de los impactos que tienen estos tratados cuando no se hacen en un mecanismo de diálogo, de apertura con las comunidades y la población afectada. Eso es lo más importante, pues si no, pues al final siguen siendo documentos que tienen otro tipo de impactos, pero no reales en la población que está siendo vulnerada y que al final son parte esencial, sí esencial, de este tipo de acuerdos que se hacen. Sería por ahí, Edme. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Inti, ¿quieres agregar algo a lo que ya presentaste? Pues yo más bien lo que veo escuchando a Margarita es como es muy similar el campo y la fábrica. O sea, la fábrica es un campo y el campo es una fábrica. Y es como, son sistemas de opresión muy, pues muy terribles, muy fuertes, y en ambos todo el proceso físico, a mí me tocó alguna vez hacer una obra de teatro sobre Maquila y fue terrible estar haciendo los movimientos y aún así sin la tela ni nada, ver todo el impacto físico. Y me llamó mucho la atención de cómo muchas mujeres, después de ver la obra, pudieron ubicar que los dolores que tenían, las enfermedades que tenían, no eran porque les hubieran sucedido, sino eran también toda una cuestión de lo que es la salud, o más bien la falta de salud laboral, la falta de prevención de riesgos, cómo están expuestas pues a químicos en las lavanderías. Aquí en Tehuacán es terrible cómo se mueren por silicosis. Hubo un caso, ya tiene años, pero esa cuestión sigue siendo las personas que están trabajando en lo que es el sandblast o el golpeteo de la arena para deslavar. O sea, la moda es terrible. Mueren, o sea, y están ganando, los que hacen ese tipo de trabajos, pocas son mujeres, la mayoría son hombres, pero pues mueren. Y un caso que hubo fue de 5 obreros que murieron prácticamente en la misma semana, y cuando les levantaron, les hicieron autopsia, afortunadamente, pues lo que se vio es que tenían todo debajo de la máscara facial lleno de arena sílica, ¿no? Entonces, estamos hablando pues de, no sé, yo la maquila la veo como, pues eso, una máquina que te jala a esos engranes, pero el campo pues lo veo también de manera muy similar, y pues como también la migración está ahí atravesada todo el tiempo, porque puedes emigrar a otro país, pero también emigran pues lo que es la migración interna, ¿no? Aquí surge una pregunta también que acaba de ponerse en el chat y que dice, ¿creen que la impunidad del tratado, de los tratados, de las compañías transnacionales ha sido la misma durante décadas o ha aumentado o ha disminuido? ¿Ha habido cambios y cuáles serían las razones de estos cambios? Inti, si quieres contestar. Pues yo creo que ha continuado. O sea, yo creo que a pesar de todo como el discurso que hay y de la revisión en México, pues no sé, o por lo menos lo que yo veo
en el contexto de Tehuacán es que continúa, ¿no? ¿No crees que Toda haya esta- aumentado? No, sí, y de hecho va aumentando porque a esto se le unen otros factores, ¿no? Como las otras violencias, ¿no? Que están afuera, llámese delincuencia organizada, etcétera. Entonces, por ejemplo, en Tehuacán ahora tenemos el incremento de casos de feminicidios, ¿no? Y algunas de ellas son obreras de la maquila. Entonces, yo la verdad no quiero ser así como, porque a veces me dicen que yo soy como muy pesimista, pero yo veía un contexto en Tehuacán muy parecido al del norte del país hace unos años, ¿no? Y que ahora lo estamos viviendo. Entonces yo más bien veo como todas estas violencias se van sumando y van funcionando para continuar la explotación, la opresión, la contaminación. O sea, para mí no es común, o para nosotros desde la comisión y desde otros grupos que estamos viendo lo de un basurero, no es casual que el basurero esté lleno de lodos de mezclilla, de la maquila y de etiquetas de moda. Esa es la moda, la impunidad. Sí. Gracias, Cinti. Margarita, ¿quieres agregar algo sobre esto? ¿Si ha aumentado o no la explotación en las últimas décadas? Sí, yo coincido con Inti, Edme. O sea, ha continuado, pero también me atrevería a decir que si no mejorado, ahora es más bien como un disfraz. O sea, esta impunidad, sobre todo para el sector agrícola, es como un disfraz, como una careta, ¿no? Y esta careta es como ahora hablamos de buenas prácticas o de responsabilidad social. Entonces, en la medida en que la agroindustria te dice que tiene estándares o cumple estándares de responsabilidad social, pues ya prácticamente, ¿cómo se llama? Está batiendo los niveles de impunidad o de violación de derechos de trabajadores y trabajadoras, pero no. O sea, habrá empresas que tal vez excepcionalmente sí hayan abatido por alguna u otra situación. Sin embargo, lo que aquí hemos visto es que, por ejemplo, al responderle a las necesidades y requerimientos del tratado para el contexto mexicano que tiene con Estados Unidos y Canadá, u otros convenios que ha hecho, acuerdos más bien, ha sido justo que se permite su expansión, o sea, esta parte de la cadena de distribución, de comercialización de sus productos, pero a su vez con otro tipo de certificaciones que garantizan que efectivamente cumple estándares de responsabilidad social o que no se violan derechos, ¿no? Pero estas certificaciones o a veces las hacen los gobiernos locales o son certificaciones de auditorías que les hacen por fuera, empresas por fuera, ¿no? Algunas consultorías. Yo lo que me ha tocado constatar y personalmente, porque ha sido sobre todo con el visiteo a algunos campos agrícolas, es que, o cuando estamos en comunidad, es que a la población les dicen qué tienen que decir y de preferencia es que no digan nada cuando llegan a hacer las auditorías. Estas auditorías son las que se hacen, como les decía, para las certificaciones que requieren justo para responder que se están dando cumplimiento a estos acuerdos, ¿no? Y me refiero a eso, aquí digan que no trabajan niños, acá no, o los llevan cuando hacen las auditorías, si es un invernadero y hay 3 naves, los llevan a la primer nave que tiene como todo lo necesario y que refleja que sí hay cumplimiento a los estándares. Y a los trabajadores que van a poner son aquellos trabajadores que están ya de alguna manera preparados para ver si tienen que decir o lo que digan no exponga algún tipo de violación de derechos. Me tocó un campo en donde a las niñas y a los niños que estaban en ese campo los subieron a un autobús y los llevaron detrás del cerro que daba espaldas donde estaban los sembradíos y nos anduvieron siguiendo justo como para ver qué decíamos, qué hablábamos. En ese momento las familias que estaban ahí nos dijeron, el camión acaba de salir cuando ustedes iban entrando y no es la primera vez que nos dicen eso. Ustedes se sientan con un grupo y es exactamente lo mismo. Si ese es el tipo de impunidad que se quiere abatir de esta forma, es continua y es disfrazada. Y lo único que hace es que se perpetúa, ¿no? Y la otra es, por ejemplo, es como, lo pongo como un ejemplo, es cuando fallece un trabajador o trabajadora. Estos acuerdos no contemplan eso y es un tema de riesgo. Algunas trabajadoras han perdido la vida por accidentes por riesgo de trabajo, pero eso no se contemplan en los capítulos laborales de estos acuerdos.
y porque no hay indemnizaciones, no hay prestaciones laborales. Pero si un trabajador también muere por algún contacto, por riesgo de trabajo o por agroquímicos, tampoco. Ahora con COVID nos tocó en algunos casos que ni siquiera se recordó o no se acepta que el trabajador murió atropellado por un tractor o que murió por contacto con un agroquímico. Las actas de defunción en algunos de los casos sí se llega a cambiar la causa de la muerte y eso completamente vulnera cualquier beneficio de ley que pudieran tener, hasta un debido proceso si es que la familia del trabajador o trabajadora decidiera llevar un proceso penal o una denuncia. Díganme si eso no es impunidad o continuidad de la impunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los acuerdos no lo trabajan, ¿no? Si no se trabaja y no se lleva desde nuestras leyes nacionales o por la autoridad laboral, los acuerdos mucho menos lo ven, ¿no? Ven otro tipo de términos o convenios, ¿no? Sería eso. Gracias. Sí, bueno, yo teniendo fresca la experiencia de Electrolux que relaté en un principio, yo diría que esta impunidad sí ha aumentado. Y yo creo que para ligar también con el tema de estos webinars, de estos seminarios, lo que se plantea es una continuación del mismo modelo que se estableció en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pero ahora con Europa. Y si hay tratado con Europa es porque beneficia necesariamente a las corporaciones, empresas europeas. Y esto quiere decir que hay mayor impunidad, porque como dije antes, los dobles estándares de compañías europeas que respetan las legislaciones y las salvaguardas de derechos de obreros en Europa, eh, simplemente las ignoran totalmente cuando van a países como México. Eso lo vimos en el caso de Electrolux. Y como mencionaba Margarita, cuando hay monitores exteriores, porque Electrolux en el conflicto que yo relaté, ellos contrataron a una compañía para hacer una investigación de lo que había pasado y los resultados de esa investigación que ellos mismos habían apoyado y financiado nunca se dieron a conocer porque no les convenía. Entonces tuvieron que ceder a las presiones de los sindicatos europeos para apoyar a los trabajadores que quedaban resistiendo y se negaban a aceptar la falta de reembolso de lo que se les debía por parte de la compañía. Entonces, definitivamente creo que, como hemos dicho, la continuación de tratados de este tipo no hace sino hacer más permanente este tipo de explotación, este tipo de impunidad, y eso es lo que queremos al final. Por eso queremos y somos críticos de la modernización de un tratado de libre comercio con Europa en estos términos, porque va a seguir precisamente las mismas pautas que ustedes están relatando y que se van a hacer pues permanentes, o por lo menos en un largo plazo no van a desaparecer. Veo que todavía no tenemos otras preguntas. Si ustedes quieren. Yo quisiera preguntar. Sí, María. Sí, bueno, dentro de, es impactante realmente todos los testimonios que nos están brindando Inti y Margarita. Es doloroso, es muy doloroso. Pero hay un elemento que yo preguntaría en términos de la defensa que puede tener las trabajadoras de los distintos lugares de labor, y es la cuestión de la organización. O sea, la fuerza que se podría tener en este caso para su defensa es la organizarse para todo esto. En el caso de los jornaleros allá en Sinaloa y Sonora, parece ser que sí ha habido un poquito de organización en ese sentido. ¿Qué tanta hay condiciones
para que se pudiera lograr eso, Margarita? Margarita. Sí, es complejo, María. O sea, de entrada es un elemento clave, efectivamente. Y hay una experiencia muy rica, por ejemplo, el Sindicato Independiente Democrático Nacional de Jornaleros Agrícolas, el SINJA, ¿no? Que surgió con el levantamiento de 2015 en el Valle de San Quintín, en Baja California, es muestra de eso. Justo el SINJA colocó ¿cómo se llama? En la opinión pública las problemáticas que estaban enfrentando el sector y claro, exponía no solamente o velaba lo que pasaba en San Quintín, sino en los otros estados donde se contrata. Pero digamos que fuera de eso, aunque se abrieron otras experiencias en algunos otros estados y ahí ha habido brotes donde ha querido germinar, ha sido complejo, una, por la movilidad de la población y sus mismos procesos migratorios, ¿no? Si bien coinciden por unos meses o por cierta temporada en estos campos agrícolas, pues prácticamente digamos que se abocan. Eso no quiere decir que en algunos campos, y tampoco ha sido reciente, sino como que justo ya había pasado antes de San Quintín, pero como que posteriormente, en algunos campos, a partir de esas fechas para acá, ha habido justo reacciones, formas en que los compañeros y compañeras de repente, por alguna situación que se ha presentado, sí se han organizado y han parado la producción. No ha sido, ha habido sobre todo, ha sido más visible en Sinaloa, pero son como de grupos muy pequeños, muchos de ellos no son parte de ningún sindicato, pero digamos que como van de alguna región, de algún estado, o aunque de repente convergen con población jornalera de otros, les ha llevado en el ánimo de organizarse, pero hasta ahí se queda, ¿no? O sea, no da otro tipo de trascendencia. Utilizan como otros mecanismos o estrategias de organización, por ejemplo, esto de si no me pagan bien o algo que no sea favorable a lo que pactaron, pues se va la cuadrilla. Y cuando digo cuadrilla, a veces no significa un grupo de 30, 45 trabajadores, a veces se va todo, pues toda una comunidad, ¿no? Y eso afecta a la empresa porque se quedan sin 100, sin 300 trabajadores. Eso a veces golpea muchísimo, pero es algo que se ha querido empujar también desde las organizaciones que acompañamos y vemos que también estos procesos organizativos tienen que ser comunitarios, empujarlos en la comunidad para ir sentando procesos de base, que pueda entenderse cuál es la necesidad también del papel y de los roles que tienen las mujeres en esto. Entonces, sí hablamos de un proceso organizativo allá en los campos, pero que también se tiene que tejer desde la comunidad, desde ver cómo se puede tener voz y voto de manera conjunta. Pero te digo, hay muchos otros factores que también limitan eso, ¿no? Digo, ahorita los describiría y me llevaría otra media hora, pero digamos que al final es como un conjunto de muchos factores, pero hay que ser optimistas, o sea, sí ha habido luces y creo que de ahí nos podemos agarrar para ir generando procesos mucho más, de manera más colectiva. Hay otras preguntas, Edme, si no, para ver si yo puedo preguntar. No, yo creo que, o sea, si le damos la palabra a Inti para que conteste tu pregunta. Creo que Inti se fue. Ah, sí, se desconectó. Yo quería apuntar una cosa aquí respecto a la pregunta de María, y es que efectivamente un proceso organizativo ayudaría, pero también quiero enfatizar la solidaridad internacional, porque en el caso que yo presenté en el de Electrolux, algo que realmente salvó la situación, por lo menos para varios de los trabajadores, fue el apoyo de los sindicatos suecos. O sea, el apoyo de los sindicatos de la casa matriz, del país de la casa matriz y de los sindicatos europeos. Ese apoyo fue absolutamente clave para que la empresa se viera en este conflicto concreto e indemnizara como se debía a algunos de estos trabajadores. Entonces, aparte de la organización local, yo creo que
el apoyo y la solidaridad de sindicatos internacionales es básico, pero también quiero apuntar que en el caso de las maquilas del norte es muy difícil la sindicalización, como lo sabemos, y por más que cuando se les apoyó en este conflicto a los trabajadores de la maquila de Electrolux, se les planteó tienen que organizarse sindicalmente, y no hubo forma de que surgiera algún tipo de organización porque simplemente están constreñidos por el miedo a perder su empleo si intentan organizarse. María, ¿tú tenías otra pregunta? María. Sí, sí. Bueno, es un poco un comentario en relación a esta campaña que tenemos, que es esta campaña para que no se firme la ratificación con el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos. De Europa y México. Un poco entre la Unión Europea y México. Es nada más recordar algunas cosas que tienen que ver con eso. Y es que este acuerdo global, se llama Acuerdo Global, fue firmado en 1997 y en el 2000 fue ratificado, pero más bien se firmó la parte económica comercial. Y entonces este es llamado Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación. Tiene 3 ingredientes. Esos 3 ingredientes son los que en este momento están en desacuerdo los gobiernos de México y la Unión Europea para la cuestión de la ratificación y de la modernización. Pero lo que quisiera señalar es que este seminario que estamos ofreciendo es justamente no solamente para ver si hay algunas organizaciones europeas precisas en estos momentos, sino para hacer visible la violación a los derechos humanos que existen en el país en todos los aspectos, en aspectos laborales, en aspectos sociales, en aspectos económicos, en aspectos ambientales, en aspectos de territorio. Y en ese sentido, estas agroindustrias que se instalan y que explotan en los niveles de esclavitud a hombres y a mujeres, a familias enteras en todo el país, viene desde atrás, o sea, y ese también podría ser una pregunta para Margarita. O sea, la gente deja sus comunidades porque no tienen condiciones de trabajo y de vida en ese lugar. Y entonces van a buscar formas de vida para sobrevivir en esa situación. La pregunta sería, ¿qué tanto las personas son tierras comunales o tierras ejidales las que dejan en el abandono mientras están allá? Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que sucede con esas tierras? Porque si estamos escuchando a Inti y estamos escuchando a Margarita, eso tiene que ver con las tierras que se explotan y que se depredan. O sea, ya no se vuelven tierras laborales, ya no se puede con la pintura azul, los tóxicos y demás, seguir utilizando esas tierras para el alimento sano. Esas tierras quedan intoxicadas totalmente y entonces la gente ya no, ya no puede vivir. Y si vemos en los distintos estados
las agroindustrias que tienen que ver con el aguacate, con la fresa, con las arándanos y con todos estos tipos de productos que se van destruyendo campos enteros, bosques enteros para establecer las industrias. Entonces, estamos quedándonos en el desertificando tierras por hectáreas, hectáreas y hectáreas. Eso quería comentar. Y Margarita, ¿tienes algún comentario? No, simplemente decir que efectivamente esta reflexión que ahorita nos comparte María abona a este debate, ¿no? El debate que no es inacabado, al contrario, ¿no? También lleva como a otros temas. Ahorita me quedé pensando como en esta forma depredadora la cual nos describía María Tilano, de que es de despojo también, ¿no? Muchas de estas migraciones, ya lo decía, si bien migran por un tema económico, pues también en algunos contextos también es forzada. Se ven desplazadas por el despojo, porque han entrado los megaproyectos. Entonces, al final, todo esto va mermando las condiciones pues de las comunidades indígenas principalmente, y donde pues a veces impera más todo lo que pueda generar un megaproyecto que el impacto que generan las comunidades, ¿no? Entonces, al final es eso, ¿no? Cómo estas luchas se pueden hacer acompañar de otras luchas, pero que no es sencillo, ¿no? Porque pues combatimos también con estructuras que están ahí justo como para seguir en esta cadena, en esta forma de allegarse y seguir vulnerando y ¿cómo se llama? Y depredando comunidades en los contextos que ya describíamos. Al final es eso, ¿no? Cómo mantenernos también en estos procesos como organizaciones, como sociedad, ¿no? Para no dejar como inconclusos estos debates o estos espacios de reflexión. Gracias, Margarita. Mira, no se puede conectar Inti, pero la tengo en WhatsApp. Así que María había preguntado algo sobre organizaciones laborales. ¿Me escuchas, Inti? Sí, pero no me deja contestar. No, pero contesta aquí por WhatsApp. ¿Tú crees que hay algún tipo de posibilidades de organizaciones laborales de las trabajadoras que nos has descrito? Sí, yo creo que sí. ¿Sí me escuchan? Sí. De hecho, estamos por comenzar un proyecto de comunicación justamente para consideramos que la radio comunitaria puede ser algo que nos ayude. Estamos con varias compañeras cercanamente cohesionar más para poder pues hacer algo más como continuo, porque como que parte del proceso organizativo se ha dado en el contexto pues de despidos injustificados, de cuestiones de luchas muy concretas en ciertas fábricas. Y ahorita no ha habido como esa coyuntura, ¿no? Entonces, lamentablemente, la cuestión de precariedad luego hace que pues ya se resolvió eso y ya no continúan articulados. Entonces, ahorita hemos estado como en el caminito de volver a tejer ese proceso y queremos apoyarlo con un proceso de comunicación popular, ¿no? Porque consideramos que nos puede servir. Entonces, pues sí vemos, y en este contexto de la nueva, pues, los cambios en la reforma laboral, pues poder justamente ahí como poder incidir, ¿no? ¿Escucharon, María? María y Margarita, ¿escucharon? María. Problems? Sí, no, yes. Now we are back again. María, ¿oíste lo que dijo Inti? María.
María. Sí, gracias. Ok, Sí perfecto. se Entonces, escuchó, como no sé gracias. yo, sí, a mí Se también escuchó. me desconectó la red, pero ya Sí, estamos de regreso. Entonces, yo no sé si quieren agregar en estas condiciones tan malas que tenemos de conexión, eh, si quieran agregar algo o podemos ya, porque no veo más preguntas, pasar a concluir este seminario. Pues, pues yo creo que en este contexto tan desolador, pues no sé, quiero pensar un poco como en lo que dicen las compañeras zapatistas, ¿no? Que es un contexto como que de opresión que roba mucho la alegría, como que uno se instala a veces como en la rabia, que es necesaria, pero también como buscar esos otros espacios de convivio, de volver a tejer la solidaridad, lo social, el entendimiento y la escucha, pues sobre todo el trabajo organizativo, también educativo y de defensa, pero también irlo acompañando de esos otros espacios de, pues de apapacho, de fiesta y de encuentro para acercar a todo esto. Es lo que yo diría, porque sí, es un contexto muy opresivo, ¿no? Pero hay que buscar cómo hacerle cara, frente. Claro. ¿Quieres decir unas palabras finales, Margarita? Sí, gracias, Edme. Pues simplemente creo que el tema es complicado, pero eso no significa que desde nuestras diferentes trincheras podemos sumar y abrir como esta escucha activa, sumar las voces de las personas que también están viéndose afectadas y que son parte de estos procesos. Hay mucho que escuchar de sectores como el de las mujeres trabajadoras agrícolas, mucho que escuchar de sus familias. Y al final esto nos suma como en decir, tenemos que seguir en la exigencia de, pues ya no digo sí dignificar, pero creo que también atraviesa por un tema de justicia social. Y hasta que esa justicia social impere efectivamente en mejores condiciones, pues habrá como una muestra de que efectivamente hay voluntad de querer cambiar, pero pues hay que darle batalla a todas y todos, ¿no? Desde la responsabilidad que tenemos como consumidores de los productos que ponemos, que llegan a nuestra mesa y que comemos, de pensar quién está detrás de ellos, ¿no? No el supermercado, sino la persona que hace que ese producto sea cortado y trasladado y transportado a donde estamos. Y claro, sin obviar la responsabilidad que hay de gobiernos y de empresas. Eso, simplemente un tema de responsabilidad social en los términos en que nos corresponde, Edme y María. Gracias. Gracias, Margarita. Yo diría también unas palabras finales en el sentido de que, claro que hay que buscar volver a tejer redes, apoyo. Aquí hay un comentario que también hay apoyo de albergue a los jornaleros. Pero yo diría que también hay que pensar en la solidaridad transnacional. Y como yo ya lo relaté, este es muy importante muchas veces para mejorar la situación. Lo he visto en varios casos y sin más en el que yo relaté hoy, en el caso de Electrolux, eso fue absolutamente central para poder solucionar, por lo menos para algunos trabajadores, la situación en la que se encontraban. El establecer esos lazos con organizaciones laborales de fuera del país, ya sea en Europa, ya sea en Estados Unidos, etcétera. Creo que eso es también vital, un apoyo y redes de solidaridad transnacional. Yo no sé si quieras agregar algo, María Tilano. Sí, solamente decirles que cada sesión del seminario, la próxima que es el 13 de octubre y la que sigue que es el 19 de octubre, tienen su propia liga. Entonces, para que se puedan incluir en el seminario, en la sesión del seminario, tienen que ir hacia la liga correspondiente para esa fecha, en este próximo, para el 13 de octubre. Y también decirles que está a su disposición
la firma para la carta de esta campaña que se hace de no más tratado de libre comercio entre Europa y México. Sí, gracias, María. Efectivamente, les recordamos que este es el primero de los 3 seminarios, de los 3 webinars, que el próximo es dentro de una semana, el 13, y que después va a haber otro, el último, el 19, donde se van a repetir algunos temas, pero que se va a focalizar la próxima vez la cuestión de territorios, también medio ambiente, mujeres campesinas, mujeres indígenas, y en el tercero, temas que ya hemos tocado aquí, que pero van a regresar, como los feminicidios y todas las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias por haber participado. Busquen los enlaces y por favor firmen la carta que ya pusimos en el chat y difúndanla si pueden. Muchas gracias y aquí terminamos el seminario entonces. Gracias a nuestras intérpretes también de traducción simultánea, a Maggie y a Marta. Y este seminario está siendo grabado para que después se pueda ver en los sitios que después les vamos a indicar. Muchas gracias a todos. Y ahora nos desconectamos.